23 de marzo, tercer domingo de Cuaresma, ciclo C. Primera lectura, tomada de Éxodo capítulo 3. En aquellos días Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. En cierta ocasión llevó el rebaño más allá del desierto hasta el Horeb, el monte de Dios, y el Señor se le apareció en una llama que salía de un zarzal. Moisés observó con gran asombro que la zarza ardía sin consumirse y se dijo: voy a ver de cerca esa cosa tan extraña. ¿Por qué la zarza no se quema? Viendo el Señor que Moisés se había desviado para mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Él respondió: aquí estoy. Le dijo Dios: no te acerques, quítate las sandalias porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Y añadió: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés se tapó la cara porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor le dijo: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He oído sus quejas contra los opresores y conozco bien sus sufrimientos. He descendido para librar a mi pueblo de la opresión de los egipcios, para sacarlo de aquellas tierras y llevarlo a una tierra buena y espaciosa, una tierra que emana leche y miel. Moisés le dijo a Dios: está bien, me presentaré a los hijos de Israel y les diré: el Dios de sus padres me envía a ustedes. Pero cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? Dios le contestó a Moisés: mi nombre es Yo Soy. Y añadió: esto les dirás a los israelitas: Yo Soy me envía a ustedes. También les dirás: el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me envía a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Con este nombre me han de recordar de generación en generación. Palabra de Dios. Salmo responsorial, tomado del Salmo 102. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor hace justicia y le da la razón al oprimido. A Moisés le mostró su bondad y sus prodigios al pueblo de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Segunda lectura, tomada de Primera de Corintios capítulo 10. Hermanos, no quiero que olviden que en el desierto nuestros padres estuvieron todos bajo la nube. Todos cruzaron el Mar Rojo y todos se sometieron a Moisés por una especie de bautismo en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento milagroso y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos desagradaron a Dios y murieron en el desierto.
todo esto sucedió como advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron. No murmuren ustedes como algunos de ellos murmuraron y perecieron a manos del ángel exterminador. Todas estas cosas le sucedieron a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros y fueron puestas en las Escrituras como advertencia para los que vivimos en los últimos tiempos. Así pues, el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. Palabra de Dios. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos del 1 al 9. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario: ¿piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Exégesis del texto evangélico. Este pasaje está compuesto de la referencia a 2 hechos históricos y una parábola. Solo aparecen en el Evangelio de Lucas y, aunque no es mencionado en ninguno de los pocos libros históricos de la época, nadie duda de su veracidad. Pilato manda a matar a unos galileos, o sea, a unos coterráneos de Jesús que estaban haciendo un sacrificio en el templo, o sea, en Jerusalén, único lugar para hacer sacrificios. Probablemente es el tiempo pascual, cuando los laicos podían hacer ellos mismos los sacrificios, como por ejemplo sacrificar el cordero pascual. Así que los galileos eran peregrinos religiosos que encuentran la muerte en el lugar y el tiempo menos esperados. La reacción de Jesús es muy curiosa. No hace ningún comentario sobre el agresor presentado por los historiadores como una persona cruel, sanguinaria, inescrupulosa. Desde el Evangelio se le agregaría además que Pilato es convenenciero, utilitarista, juez injusto. Mataba a quien tuviera que matar para conservar su poder y a veces ni siquiera cuando era necesario. A veces actuaba mal porque así le nacía de su voluntad. Es como actúan los sanguinarios. El crimen de Pilato es doble. Mata en lugar sagrado, no respeta ni el templo y ha violado los dones consagrados al Señor. Doble sacrilegio. Jesús tampoco hace referencia a sus coterráneos, galileos, las víctimas. Ellos han muerto en un lugar sagrado.
El Evangelio narra con crudeza el hecho. Escuchemos cómo dice literalmente: algunos de los presentes le contaron a Jesús el caso de los Galileos cuya sangre había mezclado Pilato con la de las víctimas que ofrecían. Ante la mentalidad de la época que asociaba las catástrofes y las muertes, sobre todo repentinas, a alguna condición de pecado, algo estarían pagando estas víctimas en la mentalidad de los judíos que llegan a decirle a Jesús. Sin embargo, Jesús no se detiene tampoco en eso. La ocasión para ser llamado urgente a la conversión es la que ve Jesús aquí y la aprovecha. Del hecho que les están contando a Jesús, no se debe quedar en criticar al asesino o a lamentarse por las víctimas. El asunto es tan urgente que no hay tiempo para esos análisis. Hay que concentrarse en lo importante. Una muerte repentina tiene que hacer reflexionar a los vivos e incitarlos a arrepentirse y a reformar su vida. La existencia de cada persona puede truncarse tan repentinamente como la de esos Galileos. Sacando partido de ese acontecimiento, Jesús pone en paralelismo el asesinato cruel de los Galileos con el accidente que sufrieron 18 habitantes de Jerusalén cuando se derrumbó sobre ellos una torre de las antiguas murallas, cercana a la piscina de Siloé. Puede ser que aquellas personas no fueran más culpables que los Galileos asesinados por Pilato. Tienen en común que también fueron sorprendidos por una muerte repentina. Después de la relación de cada muerte repentina, Jesús hace la exhortación: y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. La traducción ha elegido arrepentimiento, aunque el término usado en griego es metanoia, que nosotros sabemos que significa cambio de mentalidad y lo hemos entendido por conversión. Convertirse quiere decir entonces cambiar de mentalidad. Cuando dice perecerán de manera semejante, parece que se refiere que también tendrán una muerte repentina. En el sentido global del Evangelio, se refiere, sin embargo, a la noción de juicio, es decir, la condenación. Después viene la parábola de la higuera, que a primera vista no tiene mucha relación con lo dicho anteriormente. Sin embargo, si consideramos que la higuera depende del arbitrio de su dueño, que ordena al viñador que la corte, el poder de la existencia de la higuera no está en ella, está en manos de su dueño. Y así como le concedió a la higuera una última oportunidad, salvándola de ser talada, la invitación que hace Jesús al arrepentimiento sigue viva durante el corto periodo de gracia que precede al juicio de Dios. Es la última oportunidad. El significado de la higuera estéril se convierte además en un símbolo de una vida humana improductiva. El ser humano que ha recibido la vida con sus enormes recursos naturales no puede seguir existiendo inútilmente, sin dar frutos. Todo el que no produzca frutos y vaya posponiendo continuamente la actuación de su creatividad, tendrá que afrontar irremediablemente
el destino de la higuera estéril. Los galileos murieron por la maldad de Pilato. Los 18 de la torre por un accidente. No fue culpa de ellos. Pero en el caso de la higuera, Jesús da un paso adelante. La higuera tiene que morir porque no da fruto, porque no es más que un parásito. Es su culpa. En definitiva, ese es el pecado más grande. La culpabilidad que brota de postergar las cosas y caer en la pereza es más grave que morir repentinamente de forma violenta o en un accidente. El mensaje de la parábola insiste en que ya se ha concedido la última oportunidad para poner fin a la pereza y a las incesantes dilaciones y transformar esa actitud en verdaderos frutos de conversión. El dueño da este año un tiempo preciso, un tiempo corto. La higuera va a contrarreloj. Es su año de gracia. El tiempo es limitado. Reflexionemos. Número 1. ¿Con qué fin le llevaron la noticia del crimen de Pilato a Jesús? Algunos dicen que querían levantar el sentimiento nacionalista de Jesús para que se pronunciara contra Pilato y contra los romanos. Había ahí mucho material para denuncia profética. Pero Jesús no se pronuncia contra Pilato, ni se solidariza con el sufrimiento de los galileos. No cae en la coyuntura donde claramente está definido desde un aspecto político quién es víctima y quién victimario. No así desde el punto de vista religioso, pues las víctimas, según la mentalidad religiosa de la época, podían estar pagando algún pecado y se merecían ese trato cruel. Jesús hoy sería muy criticado. Quizás lo acusarían de silencio cómplice, de silencio convenenciero, de cobardía, de uso excesivo de la diplomacia y otros calificativos. Pero Jesús lo que hace es que aprovecha las circunstancias para sacar una enseñanza de vida. Esta es sabiduría. Es la respuesta más eficaz al mal. Cristo invita a responder al mal ante todo con un serio examen de conciencia y con el compromiso de purificar la propia vida. De lo contrario, dice, pereceremos todos del mismo modo. Como decía Confucio, cuando veas a un hombre bueno, trata de imitarlo. Cuando veas a un hombre malo, examina tu conciencia. Nada ganamos con criticarlo o juzgarlo. Ganamos mucho examinando nuestra conciencia. 2. La conversión es la solución. Un cambio de mentalidad que trae como consecuencia el cambio de conducta. La conversión, aunque no libra de los problemas y de las desgracias, permite afrontarlo de modo diverso. Ante todo, ayuda a prevenir el mal y en todo caso, permite vencer el mal con el bien, sino siempre en el plano de los hechos, que a veces no están bajo nuestro control, sí en el plano espiritual. En síntesis, la conversión vence el mal en su raíz, que es el pecado, aunque no siempre puede evitar sus consecuencias. Número 3. En la primera lectura, Moisés, movido por una curiosidad filosófica del porqué de las cosas, ¿por qué la zarza arde pero no se consume?, se pregunta. Su búsqueda lo lleva a encontrarse con Dios y ese encuentro a una conversión de vida.
Lo mismo Pablo, recordando los acontecimientos del desierto, saca la exhortación. Todo esto sucedió como advertencia para nosotros. Van entonces en la misma línea que Jesús en el Evangelio. La vida debe ser cuestionada, analizada, pero no para quedarse en el otro, sino para aplicarlo a nosotros mismos y así trabajar por nuestra conversión. Criticar es fácil, eso lo hace cualquiera. Examinar nuestra conducta, eso es más difícil y lo hacen pocos. Es lo que estamos invitados a hacer. Número 4. Nuestra vida es la higuera plantada. Es un don de Dios. ¿Estamos dando frutos? ¿O solo estamos consumiendo recursos del ambiente, pero sin producir nada? El tiempo es breve, limitado. Dios está exigiendo frutos. Que Dios te conceda un feliz domingo y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y te acompañe siempre. Si le ha gustado este video, dele like, suscríbase para que pueda recibir nuestras próximas publicaciones y ayúdanos a compartir esta página. Recuerde que evangelizar es una expresión del amor. Viralicemos el bien. Dios los bendiga.